menciona que la clase comienza a ser grabada, ¿no? Entonces, usted escuchó el mensaje, sí, la grabación está encendida. Entonces, a partir de este momento estamos grabando la clase. Bien, ahora les voy a compartir la pantalla, por favor, para poder visualizar el módulo de matemáticas para poder seguir con los ejercicios que estábamos revisando, ¿no? A ver, me confirmo, por favor, que puedan observar la pantalla. Bien, ¿se puede observar la pantalla? ¿Pueden ver el módulo de su pantalla? No. ¿Sí se puede ver? Por favor, ¿me pueden ver? ¿No? Sí, yo sí puedo ver. Déjame volver. A ver. Yo no veo. Nuevamente les voy a activar. No, pero que no está en la pantalla. Véale una mejor ¿Ahí? librita, 2 libritas de agua, las mejores. ¿Ahí se puede ver el módulo? Sí, yo sí veo. Yo no veo. Términos de oración. ¿Los demás compañeros pueden observar el módulo? ¿No se visualiza? No, a mí no se me visualiza. Se queda solo en la S. A ver, veamos si es que ahí. ¿Ahí? ¿Ahí tienen ya visualización del módulo? ¿Ya se pudo ver? Yo sí veo. ¿Qué hizo? Pregúntale a tu compañero. Para ver. Bien, entonces, posiblemente para mejorar calidad, vamos a desactivar las cámaras porque capaz que estamos utilizando muchos recursos y por eso no podemos ver el módulo, ¿sí? Entonces, por favor, ayúdenme desactivando sus cámaras para que no consumamos tanto ancho de banda y se pueda ver el módulo. Entonces, desactive la cámara para solo observar la clase, para solo transmitir el audio. Ya, muy bien. Entonces, la semana anterior les había enviado los deberes de la página número 11, desde la actividad 1 hasta la actividad número 11, ¿sí? De estos 11 ejercicios, ¿tuvieron problemas en alguno de ellos? ¿O sí los pudieron resolver a todos? Cuatro términos, 30, encontrar el primer término. Tiene como décimo término 17 y como décimo cuarto 30, encontrar el primer término de la diferencia. El número 6, profe Santi. ¿El 6 tuvieron problemas? O sea, creo que el número 6 no me salió como estaba en la respuesta. Ah, ya. A ver, revisémosle entonces, ¿sí? Uh-huh. Ejercicio número 6. Ya, el ejercicio número 6 dice lo siguiente. Una progresión aritmética tiene como décimo término al número 17 y como décimo cuarto término al número 30. Encontrar el primer término y encontrar la diferencia. Bien, entonces, ¿cómo se resolvía este ejercicio, no? Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a considerar? Silenciarles los micrófonos, por favor. Bien, entonces, ¿qué vamos a considerar en primer lugar? Dice que esta progresión tiene 17 términos. ¿Por qué? Porque su décimo, 14 términos, porque su décimo término es 17, ¿sí? Entonces tiene aquí 10 términos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Entonces, en esta posición, en la posición del décimo término, estamos hablando que el valor para este décimo término sería el número 17. Hay un décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto término. Entonces, este décimo cuarto término, en cambio, tiene el valor de 30. Entonces, ¿qué nos piden calcular? Dice que hallemos cuánto vale el primer término y además hallemos cuánto vale la diferencia. Entonces, aquí está la incógnita. Hallar el primer término y además hallar el valor de la diferencia. Es decir, qué número estamos sumando o restando para poder llegar a completar el ejercicio. Ahora bien, tal como se encuentra el ejercicio, ¿sí? Nosotros nos topamos con que hay dos incógnitas. El primer término y también el valor de la diferencia. Entonces, como hay dos incógnitas, posiblemente yo voy a decir, en ningún ejercicio me enseñaron a resolver, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dos incógnitas. Todos los ejercicios que habíamos resuelto en la semana anterior solo tenían una incógnita. Entonces, ¿qué método podemos utilizar para resolver este ejercicio? Por un momento usted va a considerar que la progresión es solo esta sección de aquí que he marcado en color amarillo. Entonces, no vamos a considerarle a toda la progresión por el momento. ¿Por qué motivo? Porque aquí nosotros tenemos todos los datos para poder sacar un valor que es en común para todos. De esta sección que he marcado de amarillo, ¿yo qué puedo calcular? Yo de aquí puedo sacar el valor de la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, por un momento, vamos a sacar los datos como que la progresión solo fuera esta sección de aquí. Entonces, ¿qué datos tenemos en esta sección? Solo en lo que pintamos de amarillo. Tenemos el valor del primer término. ¿Cuánto vale el primer término considerando que la progresión solo sea la parte amarilla? ¿Qué valor tiene el primer término? 17, profe. Muy bien, en este caso el primer término sería 17. ¿Qué valor tiene el último término? 30. Muy bien, el último término sería 30. ¿Y qué valor tendría el número de términos? En la parte amarilla, ¿cuántos términos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, 5. Ahora, esta diferencia que nosotros saquemos aquí sirve para toda la progresión, porque recuerde que la diferencia es un término constante. Entonces, vamos a sacar de esta sección cuánto vale la diferencia. Entonces, recordamos la fórmula de diferencia. Diferencia es igual a último término menos primer término dividido para el número de términos menos 1. Y vamos reemplazando. Diferencia es igual. ¿Cuánto vale el último término? 30. Muy bien. Menos, ¿cuánto vale el primero? 17. Correcto. Dividido para el número de términos que sería 5 menos 1. La diferencia es igual. 30 menos 17. 13. Muy bien. Sobre 5 4. menos 1, 4. 4. Entonces ya tenemos, mire, la diferencia. La diferencia ha sido 13 cuartos. 13 cuartos. Entonces, aquí una consideración, ¿no? La diferencia no es que necesariamente tiene que ser un valor entero, ¿sí? La diferencia tranquilamente puede ser una fracción o puede ser un número decimal. Entonces, no hay problema en eso, ¿sí? Entonces, por eso la diferencia tranquilamente me podía haber salido este 13 cuartos que tenemos aquí. Entonces, ya sabemos ahora sí la diferencia para toda la progresión. La diferencia, que es el término constante, ya podemos nosotros mencionar que tiene el valor de 13 cuartos. Entonces, esta misma diferencia de 13 cuartos me va a servir para toda la progresión. Ahora bien, vamos a concluir el ejercicio, ¿sí? Para concluir el ejercicio me falta el primer término, pero de toda la progresión. Entonces, ya considerando todos los elementos, considerando que la progresión está completa, ¿sí? La diferencia ya tenemos que su valor es 13 cuartos. 13 cuartos. Ahora, el primer término, recuerde que es la incógnita. Ajá. El último término seguirá siendo el número 30. Muy bien. Solo que aquí lo que varía es el número de términos. Ya considerando toda la progresión aritmética de principio a fin, ¿cuánto valdría el número de términos? 14. Muy bien. El número de términos, vamos que tiene
14 elementos, hay 14 números. Entonces, para calcular el primer término, ¿cuál era la fórmula? Primer término es igual a último término. ¿De ahí qué seguía? Es último término menos, ¿Ya? entre paréntesis, es Número el de número de términos. términos menos 1 por la diferencia. ¿Sí? Muy bien, correcto. Sí, la fórmula que anotamos aquí. Entonces reemplazamos. El primer término es igual. ¿Cuánto vale el último término? 30. 30. Bien. Menos el número de términos. ¿Qué valor tiene? 14. 14 menos 1. Y esto va multiplicado por la diferencia, que sería 13 cuartos. Muy bien. Entonces, el primer término ha sido igual a 30 menos 14 30. menos 1, pues me queda 13. Menos 3. Por 13. 13 cuartos mismo, ¿no? Entonces, primer término ha sido igual a 30. 4. Menos por más. Menos 13. Menos Menos 3. por más, da menos. Menos, muy bien. Ahora multiplico. 13 por 13. A ver. 13 por 13. 169. Muy bien, me queda 169 cuartos. Ahora, ¿cómo resuelvo esta operación entre un número entero y una fracción? Estoy restando entre un número entero y una fracción. Recordemos el procedimiento. Sacamos o colocamos el 30 sobre 1 para que tenga forma de fracción. Y sacamos el mínimo común denominador. ¿Cuál es el mínimo común denominador entre el número 1 y el número 4? Vendría a ser el mismo número 4. ¿Cuál es el concepto de mínimo común denominador? 4. Buscar un número que se divida para el 1 y para el 4 al mismo tiempo. Entonces, ¿quiénes se dividen para el 1 y para el 4 al mismo tiempo? El número 4 es el único que cumple con la condición. Entonces, ¿yo qué digo? 4 dividido para 1. 4. 4. Y eso multiplico por 30. 4 por 30. 120. 120. Muy bien. Menos. 4 dividido para 4. A 4. No. A 1, perdón. Eso, a 1, correcto. Tengo 4 caramelos y están 4 personas. Le toca un caramelo a cada uno, ¿no? 1 por 169 sería 169. Entonces, el primer término es igual. 120 menos 169. ¿Cuánto? 120 menos 169. 49. Muy bien, menos 49. Y esto nos quedaría sobre 4. Entonces, ya la respuesta tenemos aquí. El primer término ha valido menos 49 cuartos. Y la diferencia ha tenido un valor de 13 cuartos. La diferencia es 1, pero el valor total es otro. Claro, este es el primer término. Esta es la diferencia. La diferencia sirve para toda la progresión. Y el primer término, pues, sería el menos 49 cuartos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les voy a dejar compartida la pantalla por un momento para que ustedes puedan tomar los apuntes. Bien, entonces, ¿se observa la pantalla o no se puede observar? No. No. No, Sí, profe. se quedó en negro, creo, la pantalla. Ajá. Ahí. Eso, ahí sí. Ya. Muy bien, entonces, por favor, tomen los apuntes necesarios. Pueden capturarle la pantalla, pueden ir anotando como ustedes se acomoden de mejor manera, ¿no? Muy bien, me avisan cuando estén listos, por favor. Ya, profe. Listo, entonces, bien, ahora vamos a resolver los siguientes ejercicios, ¿sí? La semana anterior ya aprendimos nosotros a utilizar todas las fórmulas de las progresiones aritméticas, ¿sí?
Sabemos cómo calcular el último término, el primer término, el número de términos y la diferencia. Pero los ejercicios de la semana anterior eran facilitos, porque mire, por ejemplo, aquí en el ejercicio que resolvimos, sí, me dicen quién es el décimo término, quién es el décimo cuarto, me dicen qué tengo que encontrar, el primer término y la diferencia. Ahora, los ejercicios se complican cuando me presentan en forma de problema. ¿Sí? Entonces, cuando se presentan en forma de problema los ejercicios, ya nosotros debemos analizar los números que me dan como dato a qué elemento de la progresión pertenece. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar el siguiente ejercicio, por favor, para poder avanzar. ¿Sí se escucha bien o se escucha entrecortado? No sé si me pueden ayudar. ¿Sí se escucha bien? Ya, listo, muchas gracias. Bien, entonces, si no se escucha muy bien, posiblemente es por el internet. Entonces, desactiven la cámara, ¿sí? Traten de que en su casa, por el momento que ustedes reciban las clases, ocupen lo mínimo el internet. O sea, su prioridad tiene que ser la clase. Entonces, si es que usted está con alguien más en la casa, dígale, por favor, por un momento, trata de ocupar menos el internet, no veas muchos videos, ¿no? Pueden entrar a revisar redes sociales porque no consume tantos videos, tantos megas de internet. Pero si ya estoy, por ejemplo, viendo videos, estoy descargando archivos, ahí se va a volver lenta también mi conexión. Entonces, tratemos de priorizar eso. Las clases deben ser la prioridad para que escuchemos de mejor manera, ¿no? Bien, ahora anote el ejercicio, por favor. Escriba, Susana decide ahorrar. Susana decide ahorrar durante 25 meses. Durante 25 meses. ¿Sí? Susana decide ahorrar durante 25 meses. De tal manera que a la cuota inicial de $14, de tal manera que a la cuota inicial de $14 le va incrementando $4 cada mes. Le va incrementando $4 cada mes. Punto seguido. ¿Cuánto dinero reúne Susana? ¿Cuánto dinero reúne Susana luego de los 25 meses? Meses. Ya. Ya, muy bien. Entonces, analicémosle un poquito, léale al ejercicio, ¿sí? Y tratemos de sacar los datos que le están proporcionando ahí. Es la misma que fue entregada ayer los chocolates, pero ya le pregunté cuánto desea de cada cosa. Dice, Susana decide ahorrar durante 25 meses. Datos. Muy bien. 25. Vamos a ir sacando los datos para este ejercicio. Entonces, miren, el ejercicio ya no tiene los datos de forma explícita como nos dieron en los ejercicios anteriores. Ajá. Ahora sí nos toca analizar. Entonces, vamos leyendo el ejercicio. Dice que Susana decide ahorrar durante 25 meses. Ahí tenemos el primer dato. ¿Qué serán los 25 meses? Número de meses. Ya, pero en relación a los elementos de la progresión aritmética, ¿qué elemento será? Esa no es la diferencia. Ya, la diferencia. ¿Es ¿no es el último número? No. No. Veamos, la diferencia, recuerden el concepto. La diferencia es el número que vamos aumentando o disminuyendo cada mes. Entonces, no es el valor de la diferencia, porque más adelante me dicen que Susana va a aumentar un valor todos los meses. Entonces, ese valor que va aumentando, esa es la diferencia. Ahora, igual. ¿Es el último número? Ya.
no puede ser el último número. ¿Por qué? Porque el último número va a tener un valor. Y en este caso, ese 25 solo me está indicando una posición. ¿Qué me está indicando ese 25? Que toda la progresión va a estar compuesta por ¿cuántos meses? 25. Entonces, prácticamente me está diciendo que toda la progresión tiene 25 elementos, que vamos a llegar solo hasta el 25º mes, ¿sí? Entonces, cuando me dan una posición como dato, un elemento que solo marca posición, estaríamos hablando de el número de términos. Entonces, esos 25 meses han estado representando el número de términos, que en este caso es el número 25. Muy bien. Continuando con el ejercicio, me indican que tiene una cuota inicial ¿de cuánto? De 4, $14. De $14, muy bien. ¿Qué elemento de la progresión aritmética serán los $14? La cuota inicial, eso puede ser inicial. Ya, muy bien. La cuota inicial sería, ahí sí, el A, el primer término. Entonces, el primer término de la progresión ha tenido el valor de 14. Ahora, dice que decide ahorrar de tal forma que cada mes aumenta $4 a la cuota anterior. Entonces, ese aumento de los $4, ¿qué elemento de la progresión sería? Es la Diferencia. Muy bien, ahí sí, tenemos que la diferencia, pues en este caso, $4, sí, esa es la diferencia. Ajá. es el valor de $4. Correcto, muy bien. Entonces, miren, de toda esa lectura ya hemos nosotros sacado 3 elementos, el número de términos, el primer término y la diferencia. Ahora la pregunta es, ¿cuánto ha ahorrado Susana en total? Entonces, ¿qué me estarán preguntando? ¿Cuál será la incógnita para este ejercicio? ¿cuánto dinero La cantidad última, es el último número, la cantidad. Ya, veamos. Entonces, vamos a ejemplificar la progresión, ¿no? Tenemos el primer término que es 14. Entonces, el primer mes ahorró 14. Ahora, el siguiente mes, ¿cuánto dice que va a depositar bajo estas condiciones? Al siguiente mes dice que a esa cuota le suma 4. Entonces, ¿cuánto 18. deposita en el segundo mes? 18. Muy bien. ¿En el tercer mes? 22. 22. Muy bien. Entonces, hasta aquí, hasta el tercer mes, ¿cuánto dinero tiene en total? 14, 18, sería 30, 30. 54. Muy bien, 54. Entonces, mire, si usted me dice que la incógnita es el último término, falso. Si usted saca el último término, solo está averiguando cuánto ha depositado en el mes 25. Ya. Entonces, para sacar el número total o la cantidad total de dinero que ella juntó, ¿qué hicimos entre los 3 números que estaban aquí de ejemplo? Sumamos. Sumamos. Entonces, la incógnita en realidad ha sido ¿quién? La suma total. La suma total de todos los 25 términos. Entonces, no es que estamos buscando el último término, estamos buscando la suma de todos los términos. Muy bien. Entonces, aquí recordamos la fórmula para la suma de todos los términos. Suma de términos es igual a número de términos dividido para 2 por último término más el primer término. Bien. Ahora usted dice, a ver, de la fórmula, ¿sabemos cuánto vale el número de términos? Sí. Sí, sabemos que es 25. Pero, ¿sabemos cuánto vale el último término? No. No, no conocemos. Entonces, claro que no era de calcular el último término, pero sí era un paso previo, o necesito yo del último término para reemplazar en la fórmula de suma. En la fórmula, sí. Entonces, anoto también la fórmula del último término. Último término es igual a primer término más número de términos menos 1 por la respectiva diferencia. Muy bien. Reemplacen, por favor. Hallen el último término y ya con ese último término, reemplacen en la fórmula de suma y hallen la cantidad de dinero que ha juntado. ¿Sí?
Muy bien. A ver, vamos a reemplazar. 24 por 4. Sí, por la pantalla. 110 desde el último término. 6 110. igual A ver, a 14. veamos. Último término es igual. El primer término reemplazamos con el número 14. 14. Más Ajá. número de términos que es 25 menos 1 por la respectiva diferencia que tiene un valor de 4. Ajá. Entonces, último término es igual a 14 más 25 menos 1, que me quedaría 24 multiplicado por 4 4. quedando 26. Muy bien, último término es igual a 14 14 más. más 96. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos había mencionado que sale? 192. 110, ¿no es? Ah, Sí, perdón. 110. Sí, Perdón, 110. Ajá. Muy bien. Ya tengo el último término. Ahora, por favor, reemplacen en la fórmula de la suma de los términos para poder hallar el resultado. Último término es igual a siempre las. Ya. Es igual a 25 sobre 2. Siempre más. ¿Listo? ¿Cuánto sale la suma de los términos? No es. A ver. Aquí queda 25. 2. Aquí queda 124. 149 sobre 2. ¿Por qué 149? Tienes que sumar. 25 más 2, 124. Pero no sé eso porque no está en ecuación. Un paréntesis. Creo que sí. Suma de términos. Creo que es 1124. Ya, veamos. Entonces, resolvamos el ejercicio. 1124 nos menciona el compañero. A ver, no, 1550. A mí me salió 1550. 1550. Sí, Sí. es lo que dice la 1550. compañía. Ya, muy bien. Entonces, de esa parece que estamos más 1550 me salió a mí. acorde. Ujú. Bien, entonces, suma de los términos es igual. En lugar de la n, reemplazamos con el número 25 25 sobre 2 por el último término que lo 2. acabamos de sacar, que es el número 110, 10. más el primer Más término, 14. que es el Más número 14. 14. Entonces, suma de los términos es igual a 25 medios sobre por 2. 110 más 14, que es 124. 124. Simplificamos. Mitad de 21 y mitad de 124, 62. 62. Muy bien. 25 por 62, 1550. 1550. Entonces, mire, esa es la manera de resolver los ejercicios ya cuando me presentan en forma de problema, ¿cierto? Entonces ya no me van a decir, verá que este es el último término, verá que este es el número de términos, sino que ya usted en cambio tiene que analizar, ¿sí? ¿Qué término corresponde a cada uno? Bien, ¿estamos claros en este ejercicio, por favor? ¿Tenemos alguna pregunta? No. Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Uno que se parezca a los ejercicios del deber. ¿Ya? A ver, escriba, por favor.
En una estantería, se coloca una fila de 25 latas. Coma, la siguiente fila de 22 latas. Y así sucesivamente hasta formar 8 filas. Punto seguido. ¿Cuántas latas se tiene en total? ¿Cuántas latas se tiene en total? ¿Cuántas latas se tiene en total? Una estantería se coloca una fila de 25 latas y la siguiente fila de 22 y así. ¿Cuántas filas hay? 8. Entonces, Ese es. Bien, vamos ahí con la extracción de los respectivos datos, ¿no? La diferencia. ¿cuántas latas tiene la primera fila? Entonces, como datos, ¿qué tenemos de datos? A ver, leyendo el ejercicio, ¿qué datos pueden ustedes considerar que tenemos? 8 filas. 8 La filas. diferencia que es 8 filas. No, la diferencia es 3 porque va menorando. Ya, muy bien, correcto. Entonces, mire, vamos a ejemplificar. Dice que aquí tenemos una primera fila. ¿Cuántas latas vienen en esta primera fila? 25. 20. 25, muy bien. De ahí viene una segunda fila. ¿Cuántas latas hay en esta fila? 22. 22, muy bien. Entonces me dieron 2 términos consecutivos de la progresión. El número del que partimos la progresión, entonces eso es importante. Ese número, recuerde que correspondería al primer término. Entonces, ¿cuánto ha valido el primer término? 25. 25, muy bien. Ahora, otro elemento que tenemos, como hay 2 términos consecutivos, es el valor que vamos sumando o restando para que aparezca el siguiente elemento. Entonces, en este caso, estamos con el valor de la diferencia, porque del número 25 para que pase a 22, ¿qué operación tuvimos que haber realizado? Resta Ya, ¿cuánto le restamos? 3. 3, muy bien. Entonces, aquí sí, lo que había mencionado la compañera, la diferencia tiene un valor de 3, pero no puede ser solo 3, porque si yo le pongo solo 3, la progresión comenzaría a aumentar. Entonces, en este caso vemos que la progresión va a ir disminuyendo. Entonces, ¿cuánto vale la diferencia? Menos 3. Los 3, correcto. Hay que utilizar el signo menos. Bien, ¿qué otro dato me dan en cuanto a la lectura del ejercicio? ¿Qué otro dato me proporciona? Las 8 filas. ¿Qué serían las 8 filas? Número. El número. Eso, correcto. El número de términos. Entonces va a haber una tercera fila, una cuarta, una quinta y así sucesivamente hasta llegar a la fila número 8. Me están dando el número de términos que tiene un valor de 8. Su número de términos vale 8. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuántas latas tenemos, pero en total? Entonces,
¿Cuál sería la incógnita? ¿Qué me están preguntando en este ejercicio? La suma de términos sería la incógnita. O sea, Muy ¿cuánto es? bien. La incógnita ha sido la suma de los términos nuevamente. Entonces, recordemos que la fórmula de suma de términos es igual a número de términos dividido para 2 por último término más primer término. Entonces, asimismo, tengo el número de términos como dato, me falta el último término. No sé cuánto vale, cuántas latas hay en la fila número 8. Y sí tengo el primer término. Entonces, antes de proseguir con esta fórmula de la suma de términos, usted tendría que calcular cuánto vale el último término. Entonces, fórmula para el último término. Primer término más número de términos menos 1 por la respectiva diferencia. Bien, reemplace y calcule, por favor. Sí, reemplácele, por favor, y calcúlele el último término y la suma de los términos. Quédate callado, ya dijiste lo que quería. Sí. Bien, ya tenemos el resultado. ¿Cuánto vale el último término? ¿Cuántas latas ha habido en la fila 8? Qué bueno, nadie. Nada. No, hasta ahora no. A ver, revisemos entonces. Tratémosle de sacar. Entonces, reemplazando en la fórmula, voy a tener que el último término es igual al primer término. Entonces, el primer término, recuerde que reemplazamos con ¿qué valor? Con 25. Con 25. Muy bien. Más. Número de términos, la n, ¿con qué valor va reemplazado? 8. Con el número 8. Menos 1. Y por la diferencia, que tiene un valor de menos 3. Sí, tiene que ir con el signo, porque si va sin el signo, ya nos sale otro valor completamente diferente. Entonces, último término es igual a 25 más 8 menos 1, que me quedaría 7 por menos 3. Entonces, último término es igual a 25. Entonces, más por menos, da menos. menos, muy bien. ¿Y 7 por 3? 21. 21, correcto. Entonces, si usted no le ponía el signo, le iba a salir aquí un número positivo y el número, en vez de ir bajando, iba a subirle, claro, iba a sumar. Entonces, por eso es importante el signo. Entonces, último término es igual a 25 menos 21. 4. 4, muy bien. Entonces, el último término ha tenido un valor de 4. Ya con el último término, pues la suma se vuelve sumamente sencilla. Suma de términos es igual a número de términos, que vale 8 dividido para 2 por último término, que ya lo sacamos, que es 4, más el primer término, que en este caso sería 25. 25. Muy bien. Aquí mire, se da el caso de que directo podemos simplificar con el número 8. Podemos sacar la mitad de 2, 1, y la mitad de 8, 4. Entonces, suma de términos ha sido igual a 4 por 4 más 25. Ya, muy bien. 4 le multiplica el 29. ¿Cuánto me da? 116. Muy bien. 116. Entonces, en total hemos tenido un valor de 116 latas aquí en esta progresión. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, de este segundo ejercicio que hemos hecho de ejemplo? ¿Sí estamos claros?
Sí. Ya. Muy bien. Entonces vamos a resolver un siguiente ejercicio. Ya está copiado, ¿no? Sí. Se te salió el 116, pero Muy bien. A ver, escribe el siguiente, por favor. Qué huevada, qué puta me equivoqué. Un automóvil, sí, un automóvil Ahí, cuyo costo fue de $22,000. Un automóvil cuyo costo fue de $22,000. Fue $22,000. Se depreció, Se depreció. se depreció 20% el primer año. Se depreció 20% el primer año. Coma. 18% el segundo año. 8%. 18% el segundo año. Coma. 16% el tercer año. Punto seguido. ¿Cuál será su costo final al cabo? ¿Cuál será su costo final al cabo de 7 años? De 7 años. Coma. Si todos los porcentajes, si todos los porcentajes fueron aplicados, si todos los porcentajes fueron aplicados al costo inicial. Muy bien. Entonces, ojo con este ejercicio, ¿no? Dice que el costo inicial de un vehículo fue de $22,000 y se comienza a depreciar. ¿Qué quiere decir depreciarse? Desvalora. que pierde el valor. Muy bien, que pierde un valor. Entonces, prácticamente este término utilizamos en la parte comercial. Ajá. Entonces, cuando hablamos de depreciar, estamos diciendo que está perdiendo valor, pero un valor monetario, es decir, está perdiendo un valor en cuanto a su dinero. Bien, ahora me dan un primer valor, un primer dato, se puede decir, que serían los $22,000 que cuesta el vehículo. Ajá. Ahora, estos $22,000, por el momento, es un elemento que no vamos a considerar dentro del cálculo, ¿sí? Porque la progresión no está a partir de los $22,000, sino que la progresión está a partir ¿de quién? Del primer valor que pierde el vehículo. Sí. Entonces, ¿qué porcentaje de su valor inicial dice que pierde el vehículo? ¿Cuánto dice que pierde el vehículo al inicio, en el primer año? El 20%. Muy bien. Entonces, en el primer año perdió el 20%. 20%. Ahora, ¿cuánto pierde en el segundo año? El 18. El 18%. 18%. Muy bien. Y así vamos a seguir con la progresión. ¿Hasta cuántos años? 7. Hasta 7 años. Muy bien. ¿Sí? Entonces, mire aquí una indicación. Cuando nosotros tenemos progresiones muy cortitas, como este caso, no sería necesario aplicar las fórmulas porque más rápido podemos hallar el resultado simplemente formando la progresión. Como ya me dieron 2 términos consecutivos y sé que la progresión va a llegar hasta el séptimo, ¿a cuántos años les dije? ¿7? ¿Hasta el séptimo año?
Muy bien. Ajá, Entonces tenemos el perfecto. tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo año. Entonces no sería apropiado que ocupemos la fórmula, porque para 7 términos más rápido le saco la resolución formando la progresión. Y además que la diferencia es un valor sumamente fácil, porque cada año El va perdiendo 2%. 2% El nada más. 2%. Ajá. Entonces, en el tercer año, ¿cuánto perdería? El El tercero pierde 16. 16%, el 16. 14%, Muy bien, el 12%, correcto. el 10% Muy y el bien, 8%. el 8%. Correcto, Ajá. ¿sí? Entonces, el auto ha perdido todos estos porcentajes cada uno de los años que han transcurrido. Ahora, nosotros queremos saber el valor final del vehículo. ¿Cómo vamos a calcular ese valor final? Vamos a considerar nosotros la suma de todos estos elementos. Entonces, asimismo, mire, si usted desea, puede ocupar la fórmula o en su defecto puede ir sumando de forma manual. Veamos con cuál nos va mejor. Entonces, tratemos de sumar de forma manual. 20% del primer año más 18% del segundo año, ¿cuánto ha perdido hasta ahí? 38, Más 16, 38, 54, ya, más 14, 54 más 14. 68 ya, más 12, más 12. 80, ya, más 10 90, y más 8. 98. Entonces mire, fue más fácil sacar la suma de los términos de forma directa que aplicando la fórmula. Entonces, ¿cuánto ha perdido en total el vehículo hasta el séptimo año? El 98%. Ha perdido O sea, el casi 98% de casi su el valor. 100% de su valor. Claro, casi ya llegó al 100% de su valor. Claro que es un ejemplo hipotético, ¿no? Porque los Ajá. autos no se deprecian tanto en 7 años, ¿no? Muy bien, entonces, hasta aquí ya sabemos el valor que perdió, pero en forma porcentual. Ahora, a mí lo que me interesa es La cantidad. conocer ese valor, pero no en forma de porcentaje. Porque a mí me dicen, vea, de los $22,000, usted perdió el 98%. Y usted dice, y bueno, eso, ¿y cuánto representa? ¿Cómo calculo? Entonces, lo que me interesa a mí es conocer ese valor, pero en forma de dinero, en dólares, para saber cuánto en realidad quedó costando el vehículo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Aquí es importante recordar el concepto de cómo resolver los porcentajes. Pues muy bien, para resolver los porcentajes, nosotros tenemos que un porcentaje siempre tiene como base ¿qué valor? El valor del 100%. ¿Qué representa el 100%? El total de una cantidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta estos $22,000, que era el valor inicial del vehículo, ¿a qué porcentaje estará relacionado los $22,000? ¿Qué porcentaje representa? Al 100%. Al 100%. Muy bien. Ahora, yo ya sé que el vehículo perdió el 98% de su valor. Entonces, para hacer el cálculo, ¿sí? La manera tradicional, ¿cuál es? Calcular aquí el 98%, saber cuánto vale y de ahí cogerle y hacerle la resta. Pero nosotros podemos calcularle directamente de la siguiente forma. Decimos, a ver, del 100%, ¿cuánto estoy perdiendo? Estoy perdiendo el 98%. Es decir, que el vehículo en realidad, ¿qué porcentaje queda valiendo? Si del 100% perdí el 98%, ¿cuánto vale el vehículo? 2%. Muy bien. Entonces, lo que estoy buscando en realidad ha sido calcular el 2% de los $22,000 para saber cuánto vale el vehículo. ¿Sí? Entonces, ese es mi incógnito. Ahora, para resolver cómo se debe multiplicar. Recuerde que al ser una regla de 3 directa, la resolución se la efectúa en forma de cruz, en X. Entonces, el valor de X es igual. Multiplico los $22,000 por el 2%
Y eso simplifico o divido para el 100%. Entonces, mire, aquí, ¿qué se simplifica o qué se anula? Primerito, porcentaje con porcentaje. ¿Qué más puedo simplificar? La mitad. Ya, muy bien. Podría ir la mitad de 150, la mitad de 2.1. La mitad de 50, 25 y la mitad de $22,000, $11,000. Y así sucesivamente. Pero aquí, como los dos números terminan en cero, mire, tanto el 22,000 como el 100, ¿qué podemos simplificar directo? Correcto. 0 con 0 y 0 con 0. ¿Sí? Entonces, ya mire, más fácil. Me quedó ya solo para multiplicar 220 por 2. ¿Cuánto es 220 por 2? Por 0, 440. Muy bien. Entonces, el valor de la X, el valor del vehículo luego de ese tiempo, ha tenido un valor de 440. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos alguna consulta de este ejercicio? Sí. Dígame, ¿cuál es la consulta? ¿Cuál es el inconveniente para poder explicar nuevamente? Hagamos otra, profe. ¿Otro de estos? Otro ejercicio. Ya. Entonces vamos a hacer otro ejercicio muy parecido a este de aquí, ¿ya? A ver, escriba, por favor. Una máquina que cuesta $12,000. Una máquina que cuesta $12,000. Se deprecia en el primer año. Se deprecia en el primer año. Vuelto de 20. 11%. Alejo. Coma. En el segundo año, 9.5%. En el segundo año, 9.5%. Profe, ¿me puede ayudar repitiendo? ¿Todo? A ver. Porque no escuché bien. Una máquina que cuesta $12,000 se deprecia en el primer año 11%. Ya. Coma. En el segundo año 9.5%. Ya. Y en el tercer año 8%. 8%. Punto seguido. Determinar el valor de la máquina. Determinar el valor de la máquina luego de 7 años. Determinar el valor de la máquina luego de 7 años. Dólares de precio. $12,000. Primer año, 11%. Segundo año. Bien, entonces es un ejercicio sumamente parecido al anterior que acabamos de analizar, ¿no? Pues tenemos un valor inicial en cuanto al costo de la máquina. ¿Cuánto dice que es el costo de la máquina? $12,000. Ya, muy bien.
Pero estos $12,000 es un distractor, porque la Ajá. progresión no parte de los $12,000. La progresión parte del primer porcentaje que pierde la máquina. Entonces, en su primer año, ¿cuánto dice que pierde la máquina? El 11%. El 11, muy bien. Entonces, la progresión está en la parte porcentual, no en la parte del dinero, ¿sí? Al segundo año, ¿cuánto dice que vale la máquina? O cuánto perdió, perdón. El ¿Cuánto 9.5%. Ah, muy bien. El 9.5%. Al tercer año, ¿cuánto perdió? El 8%. Ya, muy bien. El 8%. ¿Para cuántos años nos dice que debemos hacer el cálculo? Para 7. Muy bien, para 7 años. Entonces, recuerde que cuando hay muy pocos elementos en la progresión, lo más recomendable es formar la progresión, ¿sí? Y sacar los valores de forma directa. No es necesario aplicar las fórmulas. Las fórmulas, ¿cuándo aplicamos? Cuando la progresión tiene 25, 10, 15, ya cuando tiene muchos términos. Pero si tiene solo 7 términos, pues para practicar es más conveniente que nosotros vayamos formando la progresión de forma manual. Entonces, mire aquí, lo primerito con lo que se va a topar es que para que del 11% pase al 9.5%, ¿qué tuvo que haber pasado? Se menoró la diferencia de 9.5, de 1.5. Ya, muy bien. Entonces, le estoy restando, le estoy quitando Ajá. 1.5%. 1.5%. Para que del 11 haya llegado al 9.5, tuvo que haber perdido 1.5. 1.5. Lo mismo sucede para que del 9.5 pase al 8, ¿sí? Ah, Tuvo sí. que haber perdido el Menos 1.5. Ya, 1. habiendo hecho este análisis, qué porcentaje pierde entonces al cuarto año? Sería 6.5. Ya, 7.8. Sí, 6.5. 6.5%. Al siguiente, 6.5 sería menos 5. sin calculadora. Sin calculadora no estoy. 4. ¿Qué pasó? ¿Y los demás? ¿Están flojos para las 4. cuentas? 8. 4. 4, a ver, menos 5. 4. 4. 4 aquí. 4%. ¿Segura? A ver, espera. Sería 4. 50, queda 6. Es 5. 5. Eso, 5%. correcto, claro. 5%. Ajá. Ni cómo ponerles una tienda. Tiene 6,50. ¿Sí? Y le pagan con, a ver, sería más o menos así, ¿no? Vamos con Sería esto. Tiene un billete de $5 y usted tiene que 3.50. cobrar $1.50. ¿Cuánto da de vuelta? 3.50. 3.50. Con el dinero, sí. 50. Lo mismo, 3.50 menos $1.50. ¿Cuánto me queda? 1.50, no. 2. 2 de eso, ya. Entonces, mire, así, con los decimales, a veces nos podemos confundir y nos vamos a complicar y nos vamos a hacer bolas, ¿sí? Como sucedió aquí, que ya no sabíamos de 6.50 menos 1.50, ¿cuánto me queda? Entonces, ¿yo qué les suelo recomendar? Les he decir, mire, no se haga problema. Un decimal, véale como que fuera dinero, porque el dinero nosotros manejamos todos los días. Pues como manejamos el dinero a diario, para usted se le va a hacer más fácil. Si se olvida de que son porcentajes y le ve como dinero, pues dice, a ver, tengo $11 y me gasto $1.50, ¿cuánto me quedó? Ah, sí, 9.50. Tengo Es verdad. 9.50, me gasto $1.50, ¿cuánto me quedó? Así, claro, me queda 8. ¿Sí? Entonces es más fácil cuando nosotros relacionamos. Grábese eso. Los porcentajes, los números decimales, es más fácil relacionarlos cuando le ponemos en forma de dinero. ¿Ya? Muy bien. Ahora, saquemos la suma de los términos. Veamos qué tal nos va si es que tratamos de sacar de forma manual, de forma directa. Sin la fórmula, veamos.
Entonces, ¿cuánto es 11 más 9.5? 11 sería 10, a ver, 20.5. 20.5. Ya, muy bien. 20.5 más 8. 28.5. Ya, muy bien. 28.5. 28.5 más 6.5. 29, 35. Ya, muy bien. 34, 35, sí. Correcto, muy bien. 35 más 5. 40. Ya, 40 más 3.5. 43.5. Ya, 43.5. ¿Y más 2? 45.5. Ya, muy bien. Entonces, miren que viéndole como dinero es más fácil, ¿no? Entonces, ha perdido la máquina en esos 7 años el 45.5%. ¿Ya? Ahora, para poder hallar este valor en dinero, porque eso es lo que me interesa, al fin de cuentas, el objetivo de este ejercicio es determinar cuánto vale la máquina al final. Entonces, los $12,000, por ser el total, ¿qué porcentaje representa? El 100%. El 100%. Muy bien. Ahora recuerde que este 45.5% es lo que pierde. Entonces ya perdió este valor ya no se toma en cuenta. Entonces, al 100% que nosotros tenemos, analizamos y mencionamos que estamos quitándole, que le estamos restando el 45.5%. Es decir, que la máquina en realidad, ¿qué porcentaje queda valiendo? ¿Cuánto valdría la máquina? 45. O sea, el 55. Ah, no, el 55.5%. A ver, no. Pero este 45 sería 60, 40, 55. El. ¿Cuánto? A ver, espera. 12,000, espérame. ¿Viste? 100 Sí, dígame. menos 45.5 igual. ¿Viste? El 54.5%. Tenemos que restar el cierto total. Correcto, claro. Del 100% que es el total, le estamos restando, le estamos quitando esto que perdió. Menos El 45.5. 45.5. Entonces, ¿cuánto Ajá. queda al restarle el 100% O menos sea, el al El 45.5? valor de 12,000. 54.5%. Correcto, muy bien. Claro, del valor inicial, de lo que... ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta, por favor? No le se entrecortó, no le escuché muy bien. No, yo le decía que hay que restar el total estamos sacando el valor total de lo que quedaría la depreciación de la máquina. Claro, muy bien. Estamos hallando eso. El valor Entonces total. tendríamos que restar el 45% de 1000. Ajá. Porque este 45% es lo que pierde. Esto ya no se toma en cuenta, esto ya se perdió, ya se gastó. Entonces, lo que queda valiendo la máquina es este es el que me interesa, el 54.5%. Ay, ay, ay. Es 54%, que hay que restarle al 12,000. Hay que calcular ahí. O sea, no tendríamos que restarle, tendríamos que calcularle ya. Claro, pero yo le decía 12,000 menos el 54%. Ajá, Bueno, claro, le sí. quitamos este 45 que es del 54.5. Entonces, ¿cómo se calcula? Como es una regla de 3 directa, multiplicamos en cruz. X es igual a 12,000 por 54.5% y esto dividido para el 100%. Tal como el anterior, mire, se simplifican los porcentajes. ¿Qué más se simplifica? Los ceros. Ya, muy bien, los ceros. Y pues ya me quedó para multiplicar simplemente el 120 por el 54.5. ¿Cuánto me da 120 por 54.5? 54.5. 6,540. Muy bien, entonces ya tenemos que... Sí, dígame.
Entonces, en dinero, lo que sobra, los 54.5%, han sido $6,540. Muy bien, entonces, denme un minutito, les voy a dejar compartiendo la pantalla hasta tomarles la asistencia. Bien, a ver, por favor, para la asistencia tienen que activar su micrófono y me dicen presente. En caso de que no tengan el micrófono, por favor, me escriben ahí en el chat. Al lado de la manito, al lado derecho, está ahí un icono de mensaje. Lo pueden aplastar ahí y dejar un mensaje en caso de que no tengan bien su micrófono, ¿no? Entonces está el señor Edgar Benalcázar. Este es el señor Edgar Benalcázar. Listo, muchas gracias, señor Benalcázar. Está Juan Medina. Presente. Listo, gracias, señor Medina. Está el señor, la señorita Jennifer Moreira. Está la señorita Rosa Villaguango. Presente, profe. Gracias. Está Lauro Sosoranga. Presente, profe. Listo, muchas gracias. Bien, entonces, el deber para la siguiente semana, por favor, va a completar los ejercicios de la página 11. ¿Sí? El número 11. Esta vez van a ser desde el 12 hasta el 17. Entonces, el deber para esta semana, por favor, del 12 al 17. Página 11, desde el ejercicio 12 hasta el ejercicio número 17. Ya. Bien. Ok. Listo. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud antes de una comenzar la clase? Sí, dígame. Sí. Sí, le escucho, dígame. Una consulta. Yo la semana anterior me acerqué hasta el colegio porque no tenía las claves de entrar y alcancé a su clase el día sábado anterior. Entonces, tal vez yo lo seguía en la página, se había deberes, pero no había me parece que escuché que sí hubo deber. Sí, el deber. Tal vez le puedo entregar el deber. Sí, claro. Como estamos todavía en el periodo de que están ustedes recién matriculándose, no hay problema. No le puse fecha límite en el deber. Pues ingresen nomás a la plataforma y ahí en la sección de matemáticas está el primer deber que es de la página 11, del 1 al 11. Entonces, ese deber puede nomás entregar, no está con fecha límite, ¿no? Ah, ya, gracias. Ya. Y para los que recién se matricularon, recién se integraron, entonces por esta semana no está todavía con fecha límite, pueden nomás igualarse el deber y entréguenle en la plataforma, ¿sí? Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias por haber asistido, ¿sí? Y nos veremos la siguiente semana. Entonces, hasta aquí. Gracias, profe. Feliz